Si nos paramos a pensar un segundo en la vida que nos rodea, es algo alucinante. Desde el bicho más pequeño que vemos en una planta hasta una ballena gigante en mitad del océano, hay una explosión de formas de vida, una diversidad que parece de verdad infinita. Y claro, la pregunta del millón es, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo hemos llegado a tener esta increíble variedad de criaturas, cada una con sus colores, sus formas, sus comportamientos? Esa es la gran pregunta que ha mantenido en vilo a pensadores y científicos durante siglos. Vamos a intentar desentrañar juntos este misterio. Durante muchísimo tiempo, la respuesta parecía sencilla. La idea general era que todo había sido creado tal y como lo vemos hoy, fijo, inmutable, un mundo estático, una especie de fotografía perfecta diseñada por un creador, que no había cambiado desde el principio de los tiempos. Pero claro, la realidad es tozuda. La gente observaba la naturaleza, encontraba fósiles de criaturas extrañísimas, notaba que no todos los individuos de una misma especie eran idénticos, algo no cuadraba del todo. Y de ahí nació el primer gran intento científico de explicar esta transformación. Un paso importantísimo, aunque, ya veremos que no dio del todo en el clavo. Aquí entra en juego Jean-Baptiste Lamarck. Su idea, la verdad es que tiene mucha lógica a primera vista. Él decía, básicamente, que la función crea el órgano. O sea, que si un animal se esfuerza mucho por algo, su cuerpo cambia para adaptarse, y atención a esto, le pasa esa mejora a sus hijos. El ejemplo clásico que todo el mundo conoce es el de la jirafa. Para Lamarck, la cosa era así. Una jirafa se pasa la vida estirando el cuello para llegar a las hojas más altas. De tanto estirar, el cuello se le alarga un poquito, y ese poquito extra, ¡zas!, lo hereda su descendencia. Casi como si la evolución fuera una cuestión de fuerza de voluntad. Pero como vamos a ver ahora, la idea de Darwin, iba por un camino completamente distinto. Y entonces aparece el protagonista de nuestra historia, Charles Darwin. Su viaje a bordo del buque HMS Beagle fue mucho más que una simple vuelta al mundo. Fue literalmente el viaje que cambió para siempre nuestra forma de entender la vida en la Tierra. Ojo, que la idea de Darwin no fue una de esas revelaciones de un día para otro, ni mucho menos. Fue una cocción a fuego lento que duró décadas. Todo empieza en ese famoso viaje, sobre todo en las Galápagos. Años después lee un ensayo de un economista, Thomas Malthus, que le hace clic en la cabeza. Y aún así tardó más de 20 años en atar todos los cabos y atreverse a publicar su obra monumental El origen de las especies. ¿Pero qué vio allí que le voló la cabeza? Pues imaginemos la escena, unas islas volcánicas aisladas del mundo, y en cada una los animales eran ligeramente distintos. Vio pájaros, los famosos pinzones, que eran parientes cercanos, pero cada uno tenía un pico diferente, una herramienta perfecta para su comida, unos para cascar semillas, otros para cazar insectos. Y lo mismo con las tortugas gigantes, con caparazones de formas distintas en cada isla. Ahí se dio cuenta. Un ancestro común llegó desde el continente y, con el tiempo, en cada isla la vida se había adaptado y especializado. Ya tenía las observaciones, pero le faltaba el mecanismo. Y la pista final le llegó de donde menos se lo esperaba, de un ensayo de economía. Thomas Malthus decía algo muy simple: siempre nacen muchos más individuos de los que pueden sobrevivir, porque no hay comida ni espacio para todos. Y a Darwin se le encendió una bombilla. Claro, en la naturaleza pasa exactamente lo mismo. Hay una competición constante, una lucha por la existencia. Y a partir de ahí, la lógica es aplastante, de tan simple. A ver, vamos por partes. 1. No todos los que nacen pueden sobrevivir. Hay lucha. 2. Dentro de una especie, los individuos no son clones. Hay pequeñas diferencias, hay variación. 3. Esas diferencias se heredan. Y 4. La clave de todo. Si por casualidad una de esas pequeñas variaciones te da una ventaja, por mínima que sea, pues tienes más papeletas para sobrevivir y dejar más hijos. Y ya está. Eso es la selección natural. La teoría era brillante, de verdad, pero tenía un punto débil, un talón de Aquiles, algo que el propio Darwin no sabía explicar y que sus oponentes usaban para atacarle sin piedad. El problema era doble, y era gordo. Vale, la selección natural actúa sobre la variación y los rasgos ventajosos se heredan. Perfecto, pero ¿cómo se heredan exactamente? ¿Y de dónde demonios salen las variaciones completamente nuevas? Darwin no tenía ni la más remota idea, no podía explicar el mecanismo. Y lo más increíble de todo es que la respuesta ya existía. Mientras Darwin se rompía la cabeza, un monje en un monasterio, Gregor Mendel, estaba haciendo experimentos con guisantes y descubriendo las leyes de la herencia. Publicó sus resultados y todo, pero nadie le hizo ni caso. La pieza clave del puzzle estuvo ahí, escondida a plena vista, durante décadas. Cuando por fin se redescubrió el trabajo de Mendel,
todo encajó. La genética nos dio las dos respuestas que le faltaban a Darwin. Por un lado, las mutaciones. Son como pequeñas erratas al azar que ocurren en el ADN y que crean rasgos totalmente nuevos, la fuente de la novedad. Y por otro, la recombinación genética, que es como la baraja de cartas que se mezcla en cada generación para crear combinaciones únicas a partir de los genes de los padres. Con esto, el motor de la evolución estaba completo. Y así, a principios del siglo XX, se produjo la gran fusión. La selección natural de Darwin, las leyes de la herencia de Mendel, las pruebas de los fósiles, todo se unió en lo que llamamos la teoría sintética de la evolución. Ya no había fisuras, era un marco científico unificado y súper sólido. Vale, ya tenemos la teoría completa, selección natural, mutaciones, herencia, pero ¿cómo pasamos de pequeños cambios en una población a, ¡pum!, una especie completamente nueva? ¿Cómo se crea una nueva especie? Para entenderlo, lo primero es saber qué es una especie, biológicamente hablando. Y es más simple de lo que parece, un grupo de seres vivos que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil. La clave es esa, el aislamiento reproductivo. Si unos se pueden cruzar y tener crías viables, son especies distintas. Punto. Vamos a visualizarlo paso a paso. Empecemos por el principio. Tenemos una población de, cualquier animal. Todos viven juntos, se reproducen entre ellos sin problemas, comparten sus genes en una especie de fondo genético común. Y de repente pasa algo, surge una barrera. Puede ser un río que cambia su curso, unas montañas que se elevan, un glaciar que avanza, lo que sea. El caso es que nuestra población queda dividida en dos grupos que ya no pueden entrar en contacto. A partir de ese momento, cada grupo va por su lado. El ambiente en el lado norte de la montaña puede ser un poco más frío y en el sur un poco más seco. Así que la selección natural empieza a favorecer cosas distintas en cada grupo. Además, las nuevas mutaciones que aparecen en un grupo ya no pasan al otro, van acumulando diferencias poco a poco, generación tras generación. Y llega un punto, después de muchísimo tiempo, en que las diferencias genéticas son tan grandes que aunque volviéramos a juntar a los dos grupos, ya no se reconocerían, o no podrían reproducirse, o su descendencia no sería fértil. En ese momento, tachán, ya no tenemos una especie, sino dos. Así, a grandes rasgos, es como nacen las especies. Y esto es súper importante entenderlo. La evolución no es una escalera hacia la perfección, no hay una meta. Es más bien un árbol con miles de ramas. Un proceso constante de adaptación a un entorno que no para de cambiar. Lo que hoy es una ventaja, mañana puede ser un lastre. Es una respuesta continua, no un plan con un final. Pensemos en esto para terminar. Más del 99% de todas las especies que han pisado este planeta se han extinguido. La evolución es un proceso que nunca para. Y nosotros, la especie humana, no somos una excepción. La gran pregunta, sobre todo ahora que estamos cambiando el planeta a una velocidad de vértigo, es: ¿cuál será el siguiente paso en nuestra propia historia evolutiva?